Bitácora de Obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de Obra, donde el arte de construir se registra y escucha. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete, casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta, aquí yo tengo de todo, no me falta nada, tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo, tengo una neverita repleta de cerveza con hielo, oye. Iniciamos esta emisión de Bitácora de Obra, en la que hemos preparado un mosaico de imágenes sonoras, las cuales se complementarán con la aportación de la perspectiva de ustedes, vía correo electrónico bitácoradeobraradio@gmail.com, mensaje de voz en WhatsApp al 4431304330 y en nuestras redes sociales Facebook como Yarko González e Instagram, y abonar en estos temas, vinculados con la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Con la escucha colectiva nos sumamos a la cultura de la participación ciudadana, necesaria en esta interdependencia y corresponsabilidad como habitantes de esta ciudad de Morelia. Junior Cabrera, en controles técnicos del 104.3 FM, Radio Nicolaita, Yarko Miriel González, al micrófono. Agradezco el abrir espacio para sintonizar esta emisión número 71 de Bitácora de Obra, en esta semana que cobija una serie de actividades en torno de la arquitectura, en el Palacio Clavijero de esta ciudad y en la Ciudad de México, particularmente en la Fonoteca Nacional, así como el tema de la acústica en la arquitectura, y de las cuales ya les estaremos dando detalles durante los próximos minutos. Espero que al igual que nosotros podamos disfrutar esta noche de la compañía a través de la radio universitaria. Donde quiera que nos escuches, te mandamos un fraternal saludo. En lo personal, la radio ha sido mi fiel acompañante desde aquellas noches de desvelo en las que solo teníamos cassette, se terminaba el repertorio y a sintonizar alguna frecuencia de radio que tuviera programación de 24 horas para acompañarnos en la noche. Recuerdo que la mayoría de las estaciones en finales de los años 90 cerraban transmisión a las 12 de la noche y solo restaba colocar el radio portátil de tal manera que sintonizara alguna frecuencia de otras localidades y a seguir trabajando para la revisión o entrega del día siguiente en la universidad. Actualmente, como sabemos, hoy se cuenta con una gran variedad de alternativas y que tú decidas abrir espacio para acompañarnos, lo valoramos, lo agradecemos sinceramente y me dará gusto que te hagas presente en cualquiera de nuestros canales para poderte mandar un saludo desde esta cabina. Sigamos siendo cómplices de esta escucha colectiva y que la noche nos sirva de sábana. En mayo del 2024, seguramente recordarán que tuvimos oportunidad de entrevistar al doctor Fausto Rodríguez Manso, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en razón de la participación e impartición del taller del paisaje sonoro y cartografía participativa en el Centro Histórico de Morelia, en esta Universidad Michoacana. Recordarán que en esta entrevista hablaba sobre el coloquio del paisaje sonoro a llevarse a cabo en este mes de octubre. Ahí vamos a desarrollar el coloquio de paisaje sonoro, espacio público y ciudadanía en centros urbanos y centros históricos, con una participación muy amplia, participación internacional. Traemos a 4 grandes conferencistas internacionales. Uno de ellos es el que ha generado la norma internacional relacionada con el paisaje sonoro, que es muy importante. Otro personaje que viene de la Universidad de Granada, que está trabajando en cuestiones de patrimonio inmaterial del sonido como patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿sí? Otro personaje importantísimo que está desarrollando paisaje sonoro en Chile, en la Universidad Austral de Chile. Y tenemos especialmente, para inaugurar este evento, la participación de un gran personaje que ha logrado que se reconozca la Semana del Sonido
como un evento a nivel UNESCO, es decir, a nivel mundial. Wow. Y este personaje, pues, se ha logrado divulgar de tal manera el tema del sonido en el mundo, ¿sí? Y la importancia de considerar el sonido del mundo en todas sus manifestaciones, naturales, artificiales, musicales, todo eso, ¿no? Y ha logrado tener un impacto en los gobiernos, ¿no? El día de hoy, 14 de octubre, y hasta el viernes 18, se estará llevando a cabo el Coloquio Internacional Paisaje Sonoro, Espacio Público y Ciudadanía en Centros Urbanos y Centros Históricos, conformado por conferencias magistrales, conciertos electroacústicos, talleres, exposiciones artísticas, exposiciones de carteles, y un programa amplio. Fíjense que en este programa estará participando la maestra Yunuen Barrios el día viernes con el tema Paisajes Sonoros en el barrio de Capuchinas, Morelia, y el día de mañana, martes, estará la doctora María del Carmen López con el tema Paisajes del Agua en Morelia, Patrimonio Cultural y Natural, más allá del centro histórico. Si ustedes están interesados en conocer a detalle el programa, aquí en Bitácora de Obra lo tenemos. Es cuestión que se acerquen a nuestros canales de comunicación. Por ejemplo, podría ser el WhatsApp, cuyo número es 4431 30 43 30, 4431 30 43 30. Me dará gusto que puedan hacerse llegar de esta información, que la verdad, miren, viendo los temas, las conferencias, las charlas y diversas actividades, para quienes disfrutamos del sonido, es un gran festín que vale la pena estar ahí presentes física o virtualmente. Aquí en Bitácora de Obra les iremos compartiendo parte de lo que se estará llevando a cabo en este coloquio internacional Paisajes Sonoros, Espacio Público y Ciudadanía en Centros Urbanos, llevado a cabo en la Fonoteca Nacional, liderado por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, a quienes les enviamos un fraternal saludo. Bitácora de Obra. Otra de las actividades que iniciaron esta semana es la muestra de la producción arquitectónica de Michoacán itinerante, realizada por michoacanos apasionados que se desempeñan activamente en los campos del diseño arquitectónico y la investigación. Exposición de 30 proyectos de diseño arquitectónico contemporáneo. En la página de Facebook del Colegio de Arquitectos de Michoacán se publica la invitación, en donde señalan: el espíritu de esta exposición, como su nombre lo indica, es itinerante. Busca trasladarse de un lugar a otro, permitiendo que más personas conozcan algunas de las obras arquitectónicas construidas en diferentes rincones del estado. Además de las obras expuestas, Itinerante cuenta con algunos invitados que compartirán su visión de la arquitectura con el fin de propiciar el diálogo, el debate y la reflexión sobre el futuro de la profesión. El día de hoy, 14 de octubre, se llevó a cabo un conversatorio con la participación de la maestra Susana López González y la también maestra Celia Granados. Para el 16 de octubre se tendrá la participación del maestro Lucio Muniain y el maestro Luis Jacobo Villafuerte, y uno más para el 21 de octubre con el arquitecto Alejandro de Acosta y el arquitecto Adrián Delgadillo. Estas conversaciones se llevarán a cabo a partir de las 5 horas en el auditorio del Centro Cultural Clavijero, teniendo contemplado que el próximo 16 de octubre sea el acto de inauguración. Todo ello en el Centro Cultural Clavijero, Michoacán. Volver a tener esta difusión de la producción arquitectónica de Michoacán, muy valiosa, ya que existe un gran talento y profesionalismo en el gremio de arquitectos de Michoacán, actualmente liderado por el arquitecto Cuauhtémoc Mesa como presidente del Consejo Directivo y un equipo de trabajo
integrado por la arquitecta María Luisa Melgoza, secretaria general, Aldo Zamudio, secretario de Finanzas, Aurelio Espinosa, secretario de Acción Gremial, Carlos Loaiza, secretario de Superación Profesional, Gladys Butanda, secretaria de Acción Urbana, Ana Mirta Sánchez, secretaria de Integración Gremial, Carla Molina, secretaria de Relaciones Internacionales, Luis David Domínguez, secretario de Promoción y Relaciones, Luis Camargo, secretario de Comunicación entre el Gremio, Celia Granados, secretaria de Medio Ambiente, Carlos Alberto Iriart, secretario de Conservación y Patrimonio Histórico, y en la Comisión de Jóvenes Arquitectas y Arquitectos, Irina Tecuampetla y Ana Paola Hernández Orozco. A todos ellos les envío un fraternal saludo. Con algunos de ellos hay trayectos de vida compartida, sea por cuestiones académicas, laborales, gremiales o por el simple gusto de coincidir en esta gran pasión por la arquitectura. Enhorabuena por este ejercicio de difusión de la producción arquitectónica de Michoacán. A cada uno de los integrantes, no solo del Consejo Directivo, sino a quienes le dan vida al gremio de arquitectos de Michoacán. Participa con nosotros. Mensajes de voz al WhatsApp 4431304330. Correo electrónico bitácoradeobraradio@gmail.com. Bitácora de Obra. ¿Cómo hacemos una asesoría acústica? ¿No? Tratar de ustedes que ya son acústicos por esta clase que tomaron, jugar a ver cómo hacemos este trabajo, que ustedes metan los pies como en un laboratorio, en cómo lo hacemos, ¿no? Parte de lo que les platicaba del tiempo de reverberación, me voy a concentrar en platicar de auditorios porque es la parte más bonita, ¿no? La música, cómo se propaga, me gusta mucho esa parte, y pensé en invitarlos en hacer juntos un par de proyectos y luego ya ver unos cuantos acabados para que ustedes ya sean jueces de cómo lo hicimos, ¿no? Y que vean cómo funciona. Escuchábamos a Omar Saad, quien participa en la mesa, la arquitectura y la acústica, conferencia que formó parte del ciclo La Arquitectura y las Artes, coordinado por Felipe Leal, miembro del Colegio Nacional. También participaron los especialistas Eduardo Saad y Jimena de Gortari. Omar Saad, arquitecto por la Universidad Iberoamericana, explicaba así el efecto de la reverberación en los auditorios. Entonces, ese tiempo de reverberación, con la fórmula de Sabin, no sé si se acuerdan de la fórmula, se acuerdan de cómo la vieron, ¿no? Tiene el volumen y la absorción. Entonces, ¿qué es lo que hace ese volumen y esa absorción? El volumen toma en cuenta el espacio y la absorción, sumas toda la absorción. Eso era, por eso decía Felipe, me gustó mucho la introducción que dio, no es muy exacta porque hay espacios que no se llaman espacios no sabines, donde la absorción no es uniforme. Entonces ya hoy en día usamos herramientas donde modelamos y hacemos estos espacios tridimensionales y podemos lograr tener una mejor análisis y mucho más detallado, porque ya no estamos usando esa fórmula de Sabin, que la agradecemos eternamente, pero no es tan exacta porque no asume la posición de los materiales, ni dónde estoy sentado yo, ni muchas veces la geometría, ¿no? A partir de modelos virtuales logró explicarnos la manera en que intervienen los espacios y gestiona los efectos físicos para lograr una buena acústica y disfrutar del sonido. Quitamos la mezcla y aumentamos el cuerpo de la música y entonces un piano, un cello, un corno, se empieza uno a sentir como le vibra el pecho y se empieza a emocionar.
funcionar, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer en este proyecto, ya también lo entendieron ustedes, porque pusimos una reverberación variable con distintos escenarios, entonces según la música pueden ir cambiando esa absorción para obtener la que ustedes quieran como compositores lograrlo, y también hicimos la geometría que hicimos en la capilla. Cuando van a oír mucho reflejo de arriba, si es música sinfónica, van a oír esta energía lateral que van a sentir cómo los envuelve. Entonces, eso todo se calcula y todo se hace a partir de los modelos que les enseñé, ¿no? Por último, les quiero platicar este otro proyecto que nos gustó muchísimo. Esta es una concha acústica que hicimos en el Parque La Mexicana. Van a notar algo parecido, ¿no? En este no hay material absorbente porque el aire se escapa el sonido y no regresa. Entonces, en este caso no hay reverberaciones largas. Lo que estamos tratando es de aportar el reflejo mayor que puede la geometría. Entonces van a notar que son superficies de lámina gruesa que proyectan el sonido, y otra vez estas curvas o estas superficies chuecas lo que hacen es batir la sopa para que el sonido se expanda de manera uniforme y los músicos se puedan escuchar entre sí. Otro de los participantes en esta mesa fue el arquitecto Eduardo Saad, considerado como el pionero de la acústica en México, quien aseguró que el silencio es uno de los puntos fundamentales para lograr una buena acústica. El especialista recordó que el éxito de los teatros antiguos, por ejemplo, radica en esa su primera cualidad acústica, el silencio. Si no hay silencio, de nada sirve hacer todo lo demás. Aquí tenemos Epidauros. Epidauros está en las montañas y su cualidad principal es el silencio. Por eso tirar una aguja en algo en el suelo se oye en todos lados. Ustedes han verificado cuando llegan en la noche que no hay nada de ruido, tienen que hablar despacito si no se enteran los vecinos. Y en el día no, porque hablando del Epidauros, todo lo que es cóncavo es un poco malo, porque concentra el sonido, pero ya con las personas se absorbe. Para que haya silencio, tiene que haber aislamiento. Y hay dos tipos de sonidos, el que se transmite a través del aire, ahorita hablo a través de las cuerdas vocales, por la laringe, y cada uno tenemos diferente forma de boca y tenemos un timbre diferente, y sale por ahí, es como la voz, el violín, el trombón, todo es a través del aire. Para aislar esos ruidos, les voy a decir todo lo que no se debe usar. Ni fibra de vidrio, no sirve, ni poliestireno, ni corcho, ni cortinas, ni nada. El aislamiento a través del aire es la masa y la inercia. La masa, todos los materiales que no venden en aislamiento, es lo que sirve, ¿eh? Lo que sirve es la masa y el peso. Un muro de concreto aísla. Y tiene que ser hermético. Por el 1% de agujero pasa el 99% del ruido. Es la primer cualidad. Pero hay sonidos de impacto. De impacto cuando se transmite a través de la estructura. Miren, este es un elemento y lo pongo en algo rígido y se transmite. Cuando toco la estructura, se pasa, y como dijo Felipe, hay que quitar los impactos de los pisos superiores para que la gente duerma, y eso se logra con alfombra o pisos flotantes. El arquitecto Eduardo Saad mencionó algunos mitos en torno de la acústica. Wallace Clemente Sabin fue el primero que hizo avances y que la acústica no se debe a mitos, porque antes se decía que había que pegar los tabiques con sangre de toro y antes decía que había que poner agua abajo del escenario y había muchos mitos, y luego poner hilos en el techo y cosas por el estilo. Ya la acústica es física. Entonces, lo que dijo Wallace Clemente Sabin es el adecuado balance entre, hagan de cuenta, por un lado está una iglesia que tiene mucha brillantez y que se oyen los coros preciosos, pero que la voz no se entiende.
es la brillantez, es el que tarda mucho el sonido en desaparecer. Hagan de cuenta que sale, choca con el techo, empieza a dar vueltas. Los coros suenan fantástico, pero la voz no se entiende. Y la definición es en un teatro, en un cine, por ejemplo, se oye muy bien porque tiene mucha absorción, pero no tiene brillantez. Entonces, cada tipo de actividad requiere de un balance diferente. Y eso se hace como si fuera una orquesta con los materiales y con las formas. Y eso se llama el tiempo de reverberación. Entonces son dos opuestos. Para música litúrgica tiene que ser muy grande y opuestamente una sala de grabación tiene mucha definición pero muy poca brillantez. Entonces tiene uno que haber equilibrio. Para un teatro de sinfónica pues debe de tardar como 2 segundos en desaparecer el sonido, aplaudir y que baje 2 segundos. Si es Mozart debe ser la cámara de los palacios que tenía cortinas para que tenga más definición y menos brillantez. La voz debe ser más seco para que las sílabas se entiendan y así sucesivamente. Lo que también es complejo es esta cuestión, y ahora hablaremos también en términos del ruido, ¿no? Pues no tenemos párpados en los oídos. O sea, finalmente no tenemos muchas veces la decisión, porque es cierto que, como decían, podemos decidir y discriminar aquellos sonidos que no nos interesan. Pero lamentablemente el oído sigue trabajando a pesar de, ¿no?, que no queramos o no escuchemos o no estemos prestando atención. Entonces esa decisión de alguna manera pues no la controlamos. La doctora Jimena de Gortari, quien trabaja en el espacio público, compartía. Finalmente el sonido se vuelve ruido o de alguna manera se vuelve un contaminante o tiene un problema con respecto a la salud en términos del tiempo al que estás expuesto a ciertos decibeles, ¿no? Entonces esta cuestión se vuelve voluntaria e involuntaria. Voluntario es ir al estadio a gritar con toda la porra, voluntario es ir a un concierto, ¿no?, a escuchar la música a volúmenes muy altos, pero involuntario es estar en una ciudad en donde en una esquina llegas a estar a 80 decibeles, que totalmente es perjudicial para la salud, ¿no? O pasar en los trayectos y trayectorias de trabajo, en modalidades, ciertas modalidades de transporte, en donde pues el sonido evidentemente es nocivo. Lo que decía justamente, esta idea de el horizonte y los límites se vuelven difusos. O sea, finalmente yo, uno de los trabajos de los que más orgullosa me siento y que sigue siendo parte de lo que estoy analizando es pensar lo que sucedió en la pandemia a partir de cómo esos límites entre lo privado y lo público se volvieron un poco difusos en términos de nosotros escuchábamos lo que estaba sucediendo en el espacio público y muchas veces, a pesar de que existen aislantes o absorbentes, escuchamos lo que sucedía con el vecino, ¿no? Nos podía pasar que finalmente oíamos la conversación del vecino, la clase del vecino, los talleres que se tuvieron que meter a las casas porque no podíamos estar en los espacios públicos. Ahí quizás es donde se nos vuelve más tangible esta idea de la falta de límites entre lo privado y lo público en términos del sonido. El sonido se filtra por las ventanas, ¿no? Ya lo decían aquí, o sea, finalmente se tienen que hacer estudios, se tiene que hacer todo un trabajo de diseño para que justamente esos sonidos no pasen de un lado a otro. Pero muchas veces en las ciudades eso es imposible, ¿no? O sea, finalmente, lamentablemente, no se diseña a partir de pensar en cómo se va a escuchar la ciudad. Sí se diseña muchas veces en términos de cómo se van a escuchar los espacios y por qué se tiene que escuchar un tipo de música, por qué se tiene que enfatizar la voz. Y hay gente, evidentemente, que puede tener la posibilidad de aislar su vivienda frente al ruido que circunda en su alrededor, pero nosotros, o la mayoría de la gente, no puede tomar esa decisión y sigue siendo, y ahora cada vez más es un motivo incluso de segregación espacial, ¿no? O sea, finalmente el tema de si tienes derecho al silencio o tienes ruido en tu vivienda, pues finalmente también ya es un elemento ahora socialmente que marca. Perfilándose al cierre de su intervención, la creadora de un decálogo en contra del ruido en la Ciudad de México resaltó la importancia de reflexionar en torno a la acústica urbana. ¿Qué pasa si empezamos a pensar en los espacios en términos de lo que vamos a hacer, la forma que ya tienen, porque finalmente la ciudad está consolidada, ¿no? Podemos hacer pequeñas intervenciones en términos de los espacios públicos o quizá
de gran envergadura, pero pensémoslos en términos también de qué queremos de esos sonidos, o sea, qué queremos que suceda en esos espacios en términos de sonidos. Queremos que sean espacios tipo sala, ¿no? Como las maravillas que nos acaban de enseñar, ¿no? De esas acústicas de salas, en donde los músicos se puedan ubicar y no tengan que usar estas bocinas espantosas con las que de pronto, ¿no? O sea, finalmente para que les podamos escuchar, espacios más que conducen el sonido, espacios que de alguna manera, ¿no? O sea, bordeen el sonido y no permitan que salga. Entonces, a eso me refiero con acústica urbana en términos de forma urbana, sonido, percepción, ¿no? Entonces, esto es lo que he ido un poco recogiendo y es una primera clasificación que, bueno, pues, a ver qué pasa. Lo que digo siempre es, pues así van las investigaciones, uno va trabajando, siempre van evolucionando, van cambiando, se van sumando cosas. Y en este sumar cosas, esta primera metodología que les enseñaban en amarillo siempre va sumando nuevas herramientas, nuevas posibilidades o nuevas como elementos o técnicas que se van, ¿no? O sea, se van sumando justamente para pensar en términos de, pues, una escucha atenta, unas mejores condiciones en términos de ruido y, por supuesto, pues en una sonoridad más amable, justamente, o más balanceada, como lo decía Eduardo Saad, en términos de los sonidos. Vamos cerrando esta emisión de Bitácora de Obra para comenzar una mejor semana en cualquiera de las actividades que lleves a cabo en tu jornada, ya sea académica o laboral. Y ante la inercia de los tiempos, recordarles que contamos con un canal de YouTube, el cual está disponible en el concepto de radio a la carta, cuando quieras y desde donde quieras, que pretende acompañarte en algún momento de tu tiempo y que, como al principio del programa lo mencionaba, existen más alternativas para acompañarse al estar realizando una actividad. Creo que la tecnología utilizada a nuestro favor trae beneficios. Anteriormente no se contaba con esta posibilidad, es decir, si querías escuchar un programa de radio se tenía que estar al pendiente del horario o se te pasaba el programa. Hoy celebro que existan estas plataformas y que podamos tener esa libertad de escuchar cuando quieras y desde donde quieras. Por supuesto, para quienes producimos radio y más en la radio universitaria, existe la exigencia de crear contenidos de calidad y no de cantidad. Al menos eso es lo que yo, como productor radiofónico universitario independiente, colaborador de esta radiodifusora universitaria, considero muy importante, más que pretender ser un youtuber o locutor famoso. Es por ello que valoro el tiempo compartido y, por supuesto, agradezco a Junior Cabrera su gran apoyo en controles técnicos del 104.3 FM Radio Nicolaita. Soy Arcomiriel González, que tengan una excelente noche y una mejor semana y nos escuchamos pronto. Cumplida la tarea se retira el ministro. Soplando, Daniel Ramírez. Voz y producción de Bitácora de Obra Radio. Arquitecto, Yarko Miriel González. Bitácora de Obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de Obra.